Para dar inicio a la obtención de la calificación del test, se requiere conocer la edad cronológica del paciente en la fecha de administración. Para ello, se requiere conocer tanto la fecha de administración como la edad exacta del paciente. Es así que se coloca la fecha de administración de la escala, la cual es 2017 en el mes de diciembre y el día 04. De acuerdo al paciente, su fecha de nacimiento es 1996 del mes de noviembre, el primero. Ya. Para la obtención de la edad cronológica, dados estos datos, se lo resta y se obtiene la edad, cuyo resultado sería 21, 1 y 3. Algo que tomar en cuenta es que a los fines de este cálculo se supone que todos los meses tienen 30 días. Y también es necesario conocer que se los computan como tales, no sin ningún redondeo en meses. Por ejemplo, si una persona tiene 19 años, 11 meses, 29 días, se lo coloca como tal. Así esté próximo a cumplir los 20 años. Demográfica, donde se recopilan los datos del examinado, se procede a la página de conversión de puntajes. En esta se debe considerar en primer lugar la edad de nuestro evaluado. En este caso tiene 21 años, 1 mes, 3 días. Por lo consiguiente debemos considerar cada puntaje bruto, o sea, es el puntaje total de cada subtest. En este caso nosotros ya tenemos los puntajes brutos de los 17 subtest. En el completamiento de figuras se obtuvo un puntaje bruto de 17. Considerando la edad de la paciente, que es de 21 años, hacemos uso del manual en donde nos indica el apéndice A, donde están todos los puntajes escalares equivalentes a los puntajes brutos. Entonces nos ubicamos en el completamiento de figuras, que corresponde al subtest de ejecución. El puntaje bruto de nuestra examinada fue de 17, por lo que corresponde a una puntuación escalar de 7. En esta puntuación escalar se debe colocar dentro de ejecución, así como también de la organización perceptual. De la misma manera se hace con el puntaje bruto de vocabulario. En este caso tenemos una puntuación de 39, que tiene una equivalencia de un puntaje escalar de 11. De la misma manera procedemos a colocarlos dentro de los espacios en blancos que corresponden a la parte verbal, así como la comprensión verbal. Sería 11-11. Pasamos a los dígitos, símbolos y codificación, en donde se obtuvo un puntaje bruto de 46. Este corresponde al subtest de ejecución 46, está aquí, con un puntaje escalar de 5. Entonces 5 aquí y 5 en la velocidad de procesamiento. Cabe resaltar que de esta misma manera se va realizando con todos los puntajes brutos de cada subtest, considerando, como les mencioné anteriormente, la tabla donde están las equivalencias para proceder los puntajes brutos a puntajes escalares. Ahora, para ir a la columna derecha, donde están los puntajes escalares del grupo de referencia, deberemos irnos igualmente, utilizar nuestro manual, y ir a la página 206, tabla A2. Aquí nos señala cada uno de los puntajes equivalentes del grupo de referencia. En este caso, si nos fijamos en el completamiento de figuras, tiene un puntaje bruto de 17, por lo que corresponde a un puntaje escalar de 7. No quiere decir que los puntajes escalares obtenidos aquí van a ser los mismos del puntaje escalar del grupo de referencia. Siempre se debe considerar la tabla. Ahora también vamos con el vocabulario, que tenemos un puntaje bruto de 39, que corresponde a un puntaje escalar de 10. Vamos colocando aquí igualmente con dígitos, símbolos y codificación, que se obtiene un puntaje bruto de 46
que está dentro de este rango, que corresponde a un puntaje escalar igualmente de 5. Así se va haciendo con el resto de puntajes brutos de los subtest que nos faltan por llenar. Convertido los puntajes brutos a puntajes escalares siguiendo el manual. Es necesario sumar cada uno de los puntajes escalares, tanto de la columna verbal, de ejecución, como de comprensión verbal, así también como de organización perceptual, memoria operativa y velocidad de procesamiento. Para ello, se deben sumar cada una de las conversiones escalares de cada subtest, considerando que aquellos valores que se encuentran en paréntesis deben ser omitidos en la suma. Así vamos a obtener la suma del puntaje escalar dentro de la columna verbal. Entonces tenemos 11 más 10 más 13 más 16 más 13, que nos da un total de 66. De la misma manera procedemos a la columna de ejecución, en donde se suma cada uno de las conversiones hechas anteriormente. Tenemos 40. Y de la misma manera se procede a obtener la suma de cada puntaje escalar de cada columna correspondiente. Es importante revisar cada una de las sumas totales en cada columna. De pronto existe un error al sumar y esta puede interferir dentro del puntaje de la escala completa. Así vamos a ir verificando cada una de estas. Empezamos por la columna verbal. Ya, en este caso tenemos 63. Y vamos haciendo con el resto de columnas. Hasta 40 tenemos muy bien. 3. Una vez que ya hemos revisado detenidamente cada de las sumas de los puntajes escalares de cada columna, procedemos a sumar la suma de la columna verbal, así como también la de ejecución, para obtener un puntaje de la escala completa. Entonces serían 63 más 40, que nos da un total de 113. Eso sería la suma para obtener el puntaje de escala completa total, que luego lo vamos a utilizar en la siguiente página, que sería la de acá, que es la página de perfiles, para proceder a graficar cada uno de los coeficientes intelectuales como de los índices de cada columna. Ahora, para rellenar este cuadro que corresponde a procedimientos opcionales, también tenemos que hacer uso del manual y ubicarnos en la tabla correspondiente. En este tenemos que considerar también la edad del evaluado e ir considerando cada uno de los ítems que se ha evaluado, en este caso el apareamiento, el recuerdo libre y los símbolos. Entonces lo que se hace es ubicar de igual manera, en este caso tiene nuestra evaluada 21 años, entonces está en el rango de 20 a 24 años del puntaje bruto obtenido, se lo ubica y luego el porcentaje acumulado se lo ubica en esta columna de aquí. A continuación, yo les voy a explicar cómo llenar el cuadro de determinación de las fuerzas y debilidades, además de la página del análisis de discrepancias. A continuación, para llenar este pequeño recuadro necesitamos sumar todos los parámetros del cuadro de verbal, que daría un total de 77, y además sumar todos los parámetros que tenemos en el recuadro de ejecución, que daría un total de 48. Para esto, en el número de pruebas necesitamos poner la cantidad de pruebas que hayamos tenido tanto en verbal como en ejecutivo, que sería 7 cada una. Luego de ello, se divide estos dos parámetros y estos de acá. Por ejemplo, en 77 lo dividimos para 7, que daría un total de 11. Y en 48 le dividimos para 7 igualmente, daría un total de 6,85. Para el consiguiente cuadro
sería una sumatoria en este caso de 77 más 48. Quedaría un total de 125. Aquí en el número de pruebas igual se suma 7 más 7 igual 14. Para la media general ya no se suma estos dos de aquí, sino en cambio se tiene que dividir 125 para 14. Quedaría un total de 8,92. Para el siguiente recuadro se procede a llenar cada uno de los ítems, en este caso de verbal y ejecutivo, de acuerdo a los puntajes que han obtenido. Por ejemplo, en el de vocabulario sería un total de 11. El de analogías, 10. En el de aritmética, 13. Dígitos, 10. Información, 6. Comprensión, 13. Y ordenamiento de números y letras, 14. Esto comprendería el parámetro de verbal. En el de ejecutivo, en cambio, llenaríamos con los puntajes que obtuvimos en ejecutivo. Completamiento de figuras quedaría... El de completamiento de figuras quedaría 7. Dígitos, símbolos y codificación, un total de 5. Diseño con cubos, 13. Razonamiento con matrices, 10. Ordenamiento de láminas, 5. Búsqueda de símbolos, 7. Y rompecabezas quedaría un total de 8. Para el puntaje medio se procede a colocar de acuerdo al puntaje de acuerdo verbal. En este caso sería de 11. 11 en los 7 números de pruebas que corresponden a verbal. En cambio, en ejecutivo sería asimismo el puntaje medio obtenido en el recuadro de ejecutivo, que sería 6,85. La diferencia respecto de la media, lo que vamos a hacer aquí es restar el puntaje escalar menos el puntaje medio. Por ejemplo, 11 menos 11 daría un total de 0. Tenemos que tener en cuenta en este parámetro que hay que respetar los signos, ya sean positivos o negativos. En la parte de analogías, 10 menos 11 daría menos 1. Y así sucesivamente hasta llenar todo este parámetro de diferencia respecto de la media. Para la significación estadística del nivel 0,05 se tiene que tener el manual a mano y ver en el apéndice B la tabla B3 que nos habla sobre el promedio de subtest, que serían 7 en verbal y 7 en ejecución. Aquí tendríamos que ir viendo de acuerdo al nivel 0,05 en vocabulario, en este caso quedaría un total de 2,10. En analogías de 2,77. En aritmética 2,63 y así sucesivamente. De igual manera, en la parte de ejecución se tendría que tomar en cuenta de acuerdo al nivel de significación, que en este caso sería 0,05, como por ejemplo, en el completamiento de figuras daría 3,16. En dígitos, símbolos y codificación daría 3,04 y así sucesivamente hasta llenar toda esta fila. Para determinar las fuerzas y debilidades se tiene que tomar en cuenta el apéndice B, la tabla B.3, en el promedio de subtest verbales 7 y promedio de subtest de ejecución, que serían 7.
Esta se encuentra dividida en secciones, según la cantidad de subtest administrados y la escala en la que se trate. En este caso, verbales y ejecutivos. Por cada subtest, si la diferencia del examinado respecto de la media es igual o mayor que el valor tabulado, es decir, estos parámetros, diferencia significativa. Cuando esto ocurre, se debe anotar si el subtest refleja un punto fuerte, si la diferencia es positiva, o uno débil, si la diferencia es negativa. En la última columna se registra la frecuencia de las diferencias por subtest en la muestra de estandarización. Es decir, aquí debemos llenar con una letra, ya sea en fuerzas la F y en debilidades una D. La frecuencia de la diferencia en la muestra de estandarización se hace una diferencia entre la diferencia respecto de la media con la tabla del apéndice B, que en este caso sería en analogías del menor del 5% y en el caso de dígitos igual menor del 25%. En la parte de determinación de fuerzas y debilidades se marca una X en diferencia respecto de la media verbal y la media de ejecución, que en este caso es la que estamos analizando. La página de la conversión de puntajes y haber obtenido cada uno de los valores de las dos tablas, procedemos a la página de perfiles. Para ello tenemos que tener ayudándonos del manual en la página 207 dentro del apéndice A. En primera instancia vamos a considerar el intervalo de confianza del 95% y procedemos con cada una de las columnas de la suma de los puntajes escalares obtenidos en la página de la conversión de puntajes. En este caso, la suma de puntajes escalares dentro de la columna verbal fue 63. Ayudándonos con el manual, ubicamos este valor. Aquí tenemos la escala verbal. Y vamos a ubicar el puntaje que es de 63. Está aquí y corresponde a un rango percentil de 55 y a un CI de 102. Entonces, la parte de aquí la vamos a colocar acá. Eso correspondería a 102. Y el rango percentilar, que fue de 55, lo ubicamos aquí. El intervalo de confianza, considerando el 95%, oscila entre 97 y 107. De la misma manera procedemos a obtener los resultados de la columna de ejecución. En esta se obtuvo una suma del puntaje escalar de 40. Ayudándonos del manual, vamos a la escala de ejecución. Se encuentra aquí, tiene una puntuación de 40, está aquí, un CI de 86 y un rango percentilar de 18. El intervalo de confianza, considerando esta puntuación, es de 80 a 94 dentro de este parámetro. 80 a 94. Así también realizamos con la escala completa, en donde se debe considerar no únicamente la suma de los CI, sino considerar el puntaje obtenido de la suma de los puntajes escalares obtenidos tanto de la columna verbal como de ejecución, que fue de 103. Se realiza el mismo procedimiento que hicimos en las columnas anteriores, tanto de verbal como de ejecución, y se obtiene 103. Se encuentra aquí un 6 de 95 y un rango percentilar de 37, con un nivel de confianza del 91 al 99.
Calculados los 6 equivalentes a las sumas de puntajes escalares, tanto de la columna verbal como de ejecución, como la suma total de la escala completa. Ahora procedemos a calcular los índices equivalentes a cada puntaje escalar de cada columna. En esta vamos a fijarnos, aquí mismo las flechas nos señalan, que correspondería a la columna de comprensión verbal, teniendo una suma de su puntaje escalar de 27. Este es colocado aquí y asimismo se hace tomando en consideración el manual, los puntajes que nos señalan en cada tabla. Entonces aquí tendríamos 27, un índice de 94, con un rango percentilar de 34 y con un índice de confianza que oscila entre el 89 y 100. Este procedimiento, como pudimos darnos cuenta, es muy similar a lo que hicimos anteriormente con el cálculo de los 6. Entonces, los índices sobrantes se los hace siguiendo el procedimiento anterior. Una vez obtenido todos los puntajes en el que se evidencia el CI, los índices, los percentiles y los intervalos de confianza de cada una de las columnas obtenidas, se procede a trazar los perfiles de estos valores, considerando únicamente los que se encuentran en esta fila de aquí, correspondiente a cada columna. Y entonces vamos el CI dentro de lo que es la parte verbal, tenemos que es de 102. Si lo graficamos sería más o menos por aquí. Vamos con el CI de ejecución, que obtenemos un valor de 86, siendo el CI de la escala completa de 95. Aquí. Y su trazo sería únicamente unir cada uno de los puntajes. De la misma manera se procede con los índices. Dentro del índice de comprensión verbal tenemos un puntaje de 94, sería aquí. El índice de organización perceptual, que es de 99. El índice de memoria operativa de 113. Aquí. Y el índice de velocidad de procesamiento, que oscila con un valor de 79. Unimos todos estos trazos y obtendríamos ya el perfil de los índices de cada columna. Como siguiente tenemos las escalas. Como primero tenemos la escala verbal. Esta escala en sí consiste en la valorización del conocimiento adquirido y razonamiento verbal. Y tenemos la escala de ejecución. En términos generales, la escala de ejecución mide la inteligencia no verbal, es decir, la capacidad del aprendizaje y la obstrucción visual del sujeto. Ahora nos vamos a guiar en estas escalas. Tenemos la escala verbal. Nos guiamos en el primero. Nos vamos a guiar en esta tabla de puntajes escalares ajustados por edad. Vamos con el primero, que es vocabulario. El vocabulario obtuvo un puntaje de escala de 11, donde vamos a ubicar acá. Como siguiente tenemos analogías y obtuvo un puntaje de 10, donde vamos a ubicar acá. Como siguiente tenemos información, que obtuvo un puntaje de 6. Como siguiente tenemos comprensión y obtuvo un puntaje de 13. Como siguiente tenemos aritmética y donde obtuvo un puntaje de 13. Como siguiente tenemos retención de dígitos, que obtuvo un puntaje de 10. Y como último tenemos números y letras, que obtuvo un puntaje de 14. Ahora, como ya hemos terminado la escala, lo unimos y obtenemos en sí el perfil de la escala verbal, donde vamos a unir de la siguiente manera. Ahora vamos con la escala de ejecución. En la escala de ejecución, como primero tenemos ordenamiento de historia, que tuvo un puntaje de 5.
Como siguiente tenemos el completamiento de figuras y tenemos un puntaje de 7. Como siguiente tenemos construcción de cubos y tenemos un puntaje de 13. Como siguiente tenemos matrices, que obtuvo un puntaje de 10. Como siguiente tenemos en sí las claves, que obtuvo un puntaje de 5. Como siguiente tenemos la búsqueda de símbolos, que tiene un puntaje de 7. Y el último, que es composición de objetos, que es un puntaje de 8, que nos da un puntaje de 8. Asimismo, unimos y tenemos el perfil de la escala de ejecución. Ahora bien, para el análisis de las discrepancias se debe recoger los puntajes de la página de perfiles, que es este recuadro de aquí, y se va colocando en cada parámetro que nos pide. Por ejemplo, en el C y B correspondería el puntaje de 102. En ICB correspondería el puntaje de 94. Y así sucesivamente. Para el cuadro de diferencia sería una resta entre el puntaje 1 y puntaje 2. Por ejemplo, en el primero, que sería 102 menos 86, da un total de 16. En el siguiente, 94 menos 99 daría menos 5. Hay que tener en cuenta que en este recuadro también hay que respetar los signos, ya sean positivos o negativos. En el siguiente sería 94 menos 113 daría un total de menos 19, y así sucesivamente hasta completar esta columna. En la parte de significación estadística del nivel 0,05 se toma en cuenta el apéndice B en la tabla B1 de acuerdo al rango de edad. En este caso nuestra paciente tiene una edad de 21 años, que la colocaría entre 20 y 24. Se toma de acuerdo al parámetro de vocal y ejecutivo. En el primer recuadro entonces iría 9,07. En el segundo, de comprensión verbal, organización perceptual, sería 9,71. En el siguiente, de comprensión verbal, memoria operativa, sería 9,90, y así sucesivamente hasta completar esta columna de igual manera. En el nivel de prueba, para llenar este siguiente recuadro, se toma como referente en el manual el apéndice B, la tabla B.6, que nos habla sobre los porcentajes acumulados de las series más largas de dígitos hacia adelante y dígitos hacia atrás. En este caso se toma como referente la media de mediana de acuerdo al rango de edad. En nuestro caso, nuestra paciente tiene una edad de 20 años. En la serie más larga de dígitos hacia adelante, la media de mediana sería 7. Y la serie más larga de dígitos hacia atrás, 5. En dígitos hacia adelante sería 7 y en dígitos hacia atrás 5. Luego de esto se hace una resta entre estos dos, dando como una diferencia de 2. Para los siguientes parámetros de la frecuencia se toma de acuerdo al rango de edad hacia adelante, que sería 61. En este caso le pondríamos en porcentajes, que daría 61%. Y en dígitos hacia atrás, de acuerdo a 5, quedaría un total de 64. En este caso, porcentaje 64%. Y en la parte de dígitos hacia adelante y dígitos hacia atrás, se tomaría como referente la tabla del apéndice B, B.7, que nos da los porcentajes acumulados de las diferencias entre las series más largas de dígitos hacia adelante y dígitos hacia atrás.
En este caso, nuestra diferencia de 2, de acuerdo a nuestro rango de edad de 20 a 24 años, nos daría un total de 56. En este caso, 56%.